Buenos días mis pequeñitos de tercer grado, el día de hoy nos encontramos lunes 27 de julio, muy bien, estamos empezando otra semana más del mes de julio. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en casita, mis tesoros, y siempre agradecer a Diosito por regalarnos siempre la salud que tenemos cada uno de nosotros. Vamos a empezar con nuestro curso de lenguaje, así que me van a prestar mucha atención porque no está nada difícil la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de la narración. Vamos a ver qué cosa es la narración. Pues muy bien, nos dice que la narración es contar hechos reales o imaginarios. Ejemplo de ellos tenemos la Caperucita Roja. Ya, dice acá, puedes desarrollar esta historia imaginaria siguiendo el orden de los dibujos y lo que te sugieren. Nosotros al leer somos un conductor recorrido del trayecto Terremolinos, Cabezón de la Sal, marcha atrás al revés. No me di cuenta, manifestó cuando llegó a su destino. Este podría ser el inicio de una narración basada en hechos reales. Todas las historias que nos han contado, los cuentos, las fábulas, las leyendas, ya sea Caperucita Roja, el Patito Feo, el Soldadito de Plomo, las fábulas, el lobo y las uvas, la zorra y las uvas, todas esas historias son narraciones, ya pueden ser de hechos reales o imaginarios. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la narración? Pues son los siguientes. Tenemos aquí al narrador, la persona quien va a contar la historia, puede estar en primera persona o tercera persona. Los personajes van a ser principales y secundarios. El tiempo, vamos a tener dos, tiempo externo, la época, y tiempo interno, la duración. El espacio puede ser real o puede ser imaginario. Muy bien, entonces estos de acá son nuestros elementos de la narración. Ahora vamos a apreciar qué cosa es el narrador. El narrador es la persona que cumple el papel que asume el autor para contar su historia. Ya sabemos nosotros que existen variedad de historias, de cuentos, de fábulas, de obras literarias. Todos esos aspectos o todos esos textos son narrados por un narrador, ¿ya? Ahora los personajes, tenemos dos tipos de personajes. Algunos son los personajes principales y otros son los personajes secundarios. Los personajes principales, sobre ellos recae todo el peso de la historia. Entre ellos destaca el protagonista, es quien tiene una participación más activa dentro de la trama argumental. Es de los personajes que vamos a hablar desde el principio hasta el final de la historia. En cambio, los personajes secundarios son aquellos personajes cuyos grados de participación de la narración no es tan significativa y sus apariciones son más esporádicas. De ratos en ratos aparecen estos personajes. Entonces, estos son nuestros dos tipos de personajes, principales y secundarios. Ahora tenemos el tiempo. Se desarrolla en los siguientes tiempos. Tenemos el tiempo pasado, presente y futuro, el tiempo externo o histórico y el tiempo interno. El tiempo externo o histórico es la época en la que se suceden los hechos. Puede ser presente, pasado o futuro. Y el otro son los tiempos internos, duración del relato, es decir, el tiempo contado, las horas, los días, los años, etc. Aquí podemos citar a las obras literarias que duran el acontecimiento narrado de una historia. Entonces tenemos dos tipos de tiempo: tiempo externo o histórico y el tiempo interno. ¿Ya? Históricos son de las épocas en que son contados, pasado, presente y futuro, y el tiempo interno, que son el tiempo que se va a demorar, ya sea en horas, en días o en años. Después tenemos el espacio o lugar. Existen el espacio o lugar es donde se va a desarrollar la historia. ¿Cuál va a ser el escenario de la historia? Si es real o imaginaria, será real cuando lo podemos identificar con un lugar concreto y existente.
Por el contrario, será imaginario cuando ese espacio escénico ha surgido de la imaginación del autor. Cerrado o abierto, los espacios cerrados o interiores se corresponden con lugares no abiertos. Ejemplo, una habitación, un edificio. En caso contrario, se habla del espacio abierto o exterior. ¿Ya? Estos son los dos espacios, real o imaginario, cuando el autor mismo crea un escenario en su mente. Y el lugar cerrado o abierto tenemos la habitación, el edificio. Muy bien, vamos a hacer nuestro practicando en clase, así que vamos a coger todas las separatitas para poder trabajar. A ver, vamos a comenzar. Muy bien, vamos a ordenar nuestra historia del día de hoy. Y vamos a empezar con que había una vez un conejo que siempre tenía mucho miedo y no se atrevía a salir de su madriguera. Un día el conejo, como tenía mucha hambre, salió al campo y vio una lechuza que lo miraba con ojos glotones, toda amabilidad, y le dijo que le apetecía cenar un tierno conejo. El conejo se asustó mucho al oír lo que decía la lechuza y enseguida se puso a pensar cómo podría librarse de sus garras. Entonces el conejo miró al cielo y al ver las estrellas le dijo a la lechuza que por el cielo volaban 7 palomas blancas muy rollizas. La lechuza se relamió al pensar de las sabrosas palomas y sin pensarlo un momento echó a volar para cazarla. Muy bien, eso es el orden de nuestra historia. En este caso, ¿quién serán los personajes? Un conejo y una lechuza. ¿Y quién será el personaje principal? El conejo, muy bien. ¿Y cuál será el escenario, el lugar donde se desarrolla este texto? En un bosque, muy bien. Ahora nos dice, completa los elementos de la narración. Nosotros sabemos cuáles son los elementos. ¿Cuáles serán? Uno de ellos. El que contaba se llamaba narrador. Después teníamos los personajes que eran principal y secundario, el tiempo y por último el espacio o lugar donde se desarrolla la historia. Muy bien, mis tesoros. Muy bien, mis vidas, van a sacar su cuaderno de lenguaje, me colocan la fecha, lunes 27 de julio 2020, nuestro valor, el valor de la puntualidad, ya saben que van a pegar ahí su separatita, mis vidas. Me vas a trabajar en tu cuadernito solamente las respuestas, ¿sí? Solamente las respuestas. Ahí tienes 7 preguntas que tienes que responder, ¿sí, mis tesoros? Muy bien, mis vidas hermosos, muchas gracias por su atención del día de hoy y les he puesto una frase que dice acá: no importa lo despacio que vayas, siempre y cuando no te rindas. Cuando tenemos cualquier dificultad en cualquier tarea, no hay que rendirnos, hay que seguir adelante y yo sé que ustedes van a poder resolver. Muy bien, mis vidas, cuídense mucho, desde acá les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Ya saben, siempre trabajar con bonita letra. Hasta luego, mis tesoros.